aunque bueno, nosotros lo hacemos de verdad, nosotros ya estamos trabajando en ello. Porque claro, hay que aprovechar una cosa, y es que ahora estamos en un esquema parlamentario, estamos vamos a decir, en unos equilibrios en los cuales el grupo parlamentario más votado está en minoría, con lo cual se puede conseguir llegar a acuerdos entre diferentes formaciones para que el grupo parlamentario que sustenta al gobierno, bueno, pues se vea en ocasiones empujado también a aceptar y negociar y hacer, y en definitiva, moverse y hacer lo que son las reformas necesarias. Yo, por ser ilustrativo y por terminar, quería comentar un poco, bueno, pues Ciudadanos, pues una serie de reformas que propone con respecto a lo que sería el tema de pensiones, más que nada porque se viera lo que es la postura constructiva que tenemos nosotros en este aspecto, ¿no? En primer lugar, evidentemente, queremos que se reforme y queremos que se asegure su sostenibilidad. Queremos que haya una suficiencia en las pensiones, la transparencia de lo que son las pensiones y su flexibilidad en el marco del Pacto de Toledo. O sea, es fundamental, concluyo en este sentido, garantizar el pilar básico del Estado de Bienestar, que para nosotros es lo que son las pensiones y también lo que supone para las próximas generaciones. Porque bien, también apuntaba la representante de UGT, creo que era, o de comisiones, perdón. Claro, es que las pensiones durante la crisis ayudaron a muchas personas. O sea, padres que tuvieron que acoger a sus hijos que se quedaron desempleados en casa, ayudaron con esas pensiones. Dentro de 20 o 30 años seremos, o sea, si nos viene otra crisis, porque ya sabemos que las crisis son una cuestión cíclica, ¿podrá una familia sustentar de la manera que lo han hecho ahora a las personas que queden desvalidas dentro de lo que es su familia? O, vamos, digo desvalidas o digo desasistidas o que queden sin trabajo. Eso es una cuestión que hay que tener ahí presente. Hay que garantizar, como decía, pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Hay que actualizar, hay que adaptar el sistema de pensiones a ese nuevo escenario demográfico y socioeconómico para asegurarlas económicamente. Y que en ningún caso, como decía, puedan darse situaciones de pobreza real. ¿Qué hay que hacer? Otro punto que hay que hacer con las pensiones es asegurar la transparencia de este sistema. ¿Qué es un sistema transparente? Pues es un sistema en el que los individuos sepan en todo momento el importe de la pensión con la que contarán en el momento de su jubilación. ¿Para qué? Pues para poder tomar decisiones de ahorro, planificar tu vida profesional con décadas de antelación. Porque la gente los ciudadanos tenemos derecho a planificar nuestra vida. Tenemos derecho a poder hacer planes, aunque tengamos a lo mejor más de 40 años. Desgraciadamente, esta proposición que ponía Ciudadanos encima de la mesa, el actual gobierno pues ha renunciado recientemente a cumplir, ¿no? como promesa. Y para terminar, claro, hay otra cuestión, y a lo mejor es la más controvertida, ¿no?, que propone Ciudadanos, que es asegurar la libertad de un trabajador para decidir a qué edad jubilarse y acceder a una pensión de jubilación en función de lo que ha cotizado, ¿cuándo? A lo largo de toda su vida laboral. Porque no nos olvidemos que hay muchas personas, en lo que es en esta crisis, pues que han quedado desempleadas con 50 años y ya no volverán a coger ese tren laboral. Y se van a quedar sin pensión. ¿Hemos pensado en ello? Cualquier retraso en la edad de jubilación, por otro lado, tendría que implementarse pues, de una forma flexible, con el fin de no discriminar a aquellos trabajadores que se hayan incorporado al mercado laboral pues, a edades más tempranas o ejerzan actividades pues, que exigen un esfuerzo físico considerable. Esto, a grandes rasgos, es lo que Ciudadanos propone. Y de verdad, honestamente, ya les anuncio que la posición nuestra va a ser de abstención. Eso sí, dejando bien claro que apoyamos lo que es que haya un sistema de pensiones, que este sistema tiene que ser reformado y que hay que hacerlo
sostenible. Muchas gracias. Señor Pacho, ante su nuevo descoloque, como consecuencia del hecho de que no ha habido ninguna intervención del equipo de gobierno, se lo explico. Es una moción cuyo texto, como usted sabe, ha sido elaborado por comisiones obreras y UGT y nos han presentado, el cual nosotros hemos asumido su integridad. Y además, como también ha visto, ha habido un portavoz de comisiones, sobre todo de UGT, que ya ha intervenido defendiendo en el fondo la moción. Por tanto, se sobreentiende que hacemos nuestra esas intervenciones y no queremos repetir lo que ya consideramos que está bien dicho y explicados por Ángeles y Pelayo de Comisiones Obreras y UGT. Más palabras, por favor. Tiene la palabra Gerardo Antoña. Gracias, presidente. Gracias a todos los compañeros y a los asistentes al Pleno. Sí sería interesante, antes de entrar en el fondo, que, aparte del descoloque de mi compañero, el portavoz de Ciudadanos, el director y presidente de este Pleno informaran a las juntas de portavoces quién interviene y cómo interviene. Porque para nosotros, el Grupo Popular, es muy interesante que los sindicatos defiendan sus exposiciones en este salón de Pleno y habría tenido el apoyo unánime de este grupo, pero me he sentido en la incapacidad de contestar a mi compañero Eduardo Llano cómo se solicita intervenir en este Pleno. Porque aunque está arreglado, y lo sabe el secretario, y lo debería saber usted como director del Pleno, cómo intervenir en los plenos, aquí solo se interviene por sorpresa y cuando el Gobierno quiere. Tiene la mayoría, por lo tanto lo puede hacer, pero vamos a intentar empezar a evitar lo de transparencia y lo del Gobierno del cambio y otras palabras, claro, que a lo mejor en algunos municipios se utilizan más en los salones de Pleno, pero en Oviedo no. Y no vamos a aceptar esta propuesta de los sindicatos, lo primero, porque supongo que el Gobierno, en alguna de sus múltiples intervenciones posteriores, explicará cuál es la urgencia para que esto, que es un acuerdo que vamos a instar al Gobierno de España, es urgente, pero los intereses espurios, fue lo que dijo la concejala del Partido Socialista, de un columpio adaptado Venezuela, una universidad en Oviedo que va a generar ingresos, que lo está decidiendo ya la universidad. Y la universidad, si no me equivoco, se financia con fondos del Principado, que era lo que pedía mi compañera María. O otras iniciativas que he traído, eso no son urgentes. Es más, la calidad del medio ambiente que trajo mi compañero Fernando Ladreda es que no era competencia de este ayuntamiento hacer el plan de la calidad del aire. Pero esto, que está dentro del Pacto de Toledo, esto sí es urgente. Claro, evidentemente, con lo poco que se trae al Pleno, si no lo trae el Partido Popular, es complicado justificar los asientos de muchos concejales de esta corporación, y me refiero ahora a los de Gobierno. Es inadmisible esta propuesta que quiere apoyar el Gobierno por parte que le han presentado las organizaciones sindicales de Comisiones Obreras y UGT, tal y como está redactada, por lo que señala como incesante cuestionamiento al que está sometido el sistema de pensiones de nuestro país, obviando múltiples circunstancias que son soslayadas, escondidas, intentando hacer un claro sesgo político en esta intervención. Y, desde luego, el texto que presenta no representa lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular, que está trabajando, y lo diré en la segunda intervención, con datos para que esas pensiones, ese sistema de pensiones, sea pleno y mejore día a día. No hay Gobierno que no apueste por las pensiones, del color que sea. Y, desde luego, el Gobierno del PP, el Ejecutivo de España, apuesta claramente por el sistema público de pensiones. Y quien diga lo contrario, miente. Miente aquí o en cualquier administración. Y no habría pensiones que pagar con un país sumido en una recesión, como los últimos gobiernos de izquierdas en este país, y aun con una tasa de desempleo que no nos gusta a ninguno. Este Gobierno está preocupado y ocupado de que a nadie que tenga derecho a pensión le falte. No hay tal sutileza en el texto de la declaración. Son simplemente números que han explicado complicados especialistas de cualquier color político, que parece que no han sido recogidos o escuchados por hoy los grupos del Gobierno o los sindicatos que nos han hablado. Como bien decía Luis Pacho, la pirámide poblacional es inversa, porque los sueldos siguen siendo bajos, porque llega una gran parte. ¿Y saben por qué son bajos? Porque hay gran parte de los ciudadanos de este país que trabajan en este país que todavía se cuestionan muchas cosas, entre ellas invertir y crear trabajo y crear riqueza. Porque, claro, crear trabajo, crear riqueza empresarial es un crimen para algunos que ahora ostentan el Gobierno. No hay tal pretensión en el Gobierno de la nación de hacernos creer responsables de una supuesta inevitable inviabilidad del sistema de pensiones porque la gente sea mayor o porque no tengan hijos. Por mucho que lo insistan en el texto de la moción, esa no es una pretensión o una
información del Gobierno. Esa característica de viabilidad o no del sistema público de pensiones es una cruda realidad en toda Europa y todos los gobiernos, de los colores que sean, están haciendo frente de formas diversas. Desde luego, nadie puede hacer creer que el Gobierno crea que las pensiones públicas son inviables, sino todo lo contrario. Y menos aún, como se desliza, como bien le gustaba la palabra a Luis Pacho, en la moción, que hemos dicho que la solución es el sistema privado de pensiones. No hay una sola intervención del Gobierno ni de la ministra del ramo que diga tal cosa. Todo eso son alegatos o comentarios de bar o de fondo de sala que son muy alejados de la realidad. Lo único cierto es que el Gobierno de España tiene una firme apuesta por el mantenimiento del sistema público de pensiones. Y eso está claro en los datos que en mi segunda intervención les voy a facilitar para aquellos que no los hayan tenido el esfuerzo de buscar. Y el resto, señores, en el Pacto de Estado, en el Pacto de Toledo, el lugar donde se discuten y se aprueban de forma consensuada las propuestas, no en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Oviedo, por mucho que queramos rellenar con una moción de Gobierno el Pleno. Lo demás, señores, trabajar, proponer y llegar a acuerdos en el Pacto de Toledo. Pero ahí, compañeros concejales, todos absolutamente debemos contribuir, cada uno en el ámbito que nos compete. Claro que nos sumamos a la defensa del sistema público de pensiones que garantice el mantenimiento del contrato social. Quien diga lo contrario es un insensato, puesto que trabaja en el sistema y cotiza para ese sistema. No hace falta enarbolar ninguna bandera. Y, por supuesto, en el ámbito principal de participación, que es el Pacto de Toledo, que es donde se discute y, como repito, se llegan a acuerdos, y que además es piedra angular de la actuación del Gobierno de la Nación, como debería ser de los gobiernos anteriores y de los futuros. Lo demás son simples, perdón por la expresión, pamplinas. Y por el pronunciamiento, como ustedes hacen en este texto o asumen en este texto, los únicos que ponen de verdad en riesgo el sistema público de pensiones son ustedes, con el miedo, diciendo medias verdades y a veces hasta mentiras completas. Por lo tanto, nosotros, como Grupo Popular, vamos a votar que no a esta moción, por muy urgente que lo haya decidido que sea el Gobierno, o por muchos datos incorrectos que hayan dado. Muchas gracias. Comenzamos el segundo turno de palabras. ¿Palabras? Sí, tiene la palabra Luis Pacho. Voy otra vez un poco... No va a intervenir el Gobierno. El segundo turno de palabras empieza de menor a mayor. Vale, no, nada que decir por mi parte, señor alcalde. ¿Alguna intervención más? Si tiene la palabra Cristina Pontón. Estaba el señor Pacho preocupado, no se preocupe que vamos a intervenir. Intervenir ya, yo tampoco, cuando Gerardo vaya contra mí, tampoco voy a poder, pero bueno, haremos lo que podamos. Quería decirle al concejal del PP que la urgencia sí que es tal. Y esa urgencia viene dada porque ustedes están vaciando, el PP a nivel estatal está vaciando la hucha de las pensiones. Con lo cual, claro que es urgencia. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que esté vacía completamente? Esperamos a eso, ¿no? Obviamente, ustedes no dicen nada sobre la privatización de las pensiones, que nos hagamos todos un plan de pensiones. Claro que no lo dicen, pero lo hacen. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo? Vaciando la hucha. Este es un pleno de la repetición y de la insistencia. Parece el pleno de balance de fin de año. Solamente va a haber una moción que se presenta con carácter de novedad, porque lo demás son todo mociones repetidas. Alguna como esta, muy preocupante, motivo por el cual se tiene que volver a presentar. En el fondo, esta moción no es muy distinta de la que se presentó ya en el mes de marzo, en la que se pedía, en aquella ocasión, lo que se pedía era una reforma constitucional para poder blindar el sistema de pensiones. Lo que sí es distinto, parece ser, va a ser el número de apoyos que va a recabar esta comparada con la otra. En aquel momento hubo unanimidad y en este caso, supongo que será por los colectivos que la presentan, no va a ser así. Pero la realidad sigue siendo la misma. Y siento insistir una vez más en que es el Partido Popular quien vacía la hucha de las pensiones a la vez que asume la pérdida de 66.000 millones del rescate de la banca. Pero la culpa siempre es de los ciudadanos, porque se nos hace muy difícil olvidar las palabras de Christine Lagarde, que en aquella ocasión, que todos recordaremos, dijo que los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía. Así que a ver si nos morimos todos un poquitín pronto y ya tenemos el problema resuelto.
Sobre lo que no se hace consideración alguna es sobre por qué, desde el año 2011, en que el PP gana las elecciones, la hucha de las pensiones ha pasado de tener 66.815 millones de euros a tener 15.000 en junio de 2017. De esta manera sistemática, el PP ha dispuesto del dinero de los pensionistas, poniendo en riesgo las pensiones para este país, mientras que destinaban miles de millones de euros al rescate de la banca, dinero que prácticamente no vamos a recuperar ni vamos a volver a ver. Se nos ha machacado con reformas de las pensiones, con reformas laborales, que han conseguido debilitar la capacidad de negociación de los trabajadores frente a la patronal. A eso hay que añadir el rescate de la banca con el dinero de todos y todas. Y este es el triste resumen que explica por qué hoy nuestro sistema de pensiones se tambalea. Estamos ante un ataque sin precedentes del sistema de pensiones que deberían de ser protegidas por todos los medios. Izquierda Unida, tanto en las instituciones como en la calle, como ha venido haciendo históricamente, va a estar defendiendo los derechos de las clases populares, en este caso de los pensionistas, y acompañando a los sindicatos. Gracias. Sí, más palabras. Marisa Ponga tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Pues me tenían, la verdad es que un poco preocupada los respectivos portavoces de Ciudadanos y del PP, porque me parecía que se les había quedado una palabra por el camino, la palabra públicas, pensiones públicas. Yo creo que es importante. Al final no se les quedó. Reconozco que don Gerardo Antuña se acordó y en la segunda parte de su intervención habló del carácter público de las pensiones que vienen aquí, tanto comisiones como UGT a defender, y también los tres grupos que formamos este Gobierno. También, por supuesto, defendemos una garantía de futuro para las pensiones públicas. Importante que sean públicas. Traemos hoy esta moción y la hemos defendido pues porque estamos ante la defensa de un elemento clave y insustituible para la cohesión social de nuestro país, que es el sistema público de pensiones. Y tal es la importancia y tal es el riesgo al que se ha visto sometido. Yo creo que ya en intervenciones anteriores ha quedado claro. Se ha visto sometido en los últimos años por un Gobierno de España que, lejos de garantizar su futuro, avanza paso a paso a su destrucción. Y por ello, las organizaciones sindicales, comisiones obreras y UGT se han visto en la necesidad de organizarse con una serie de movilizaciones que buscan precisamente ese apoyo y la defensa de un modelo de pensiones públicas. Por eso, con el lema, hay que garantizar las pensiones y su poder adquisitivo, y las pensiones no son un problema, son una necesidad, comisiones obreras y UGT se ponen en marcha y reivindican unas pensiones dignas. Las marchas, que de eso se trata, se van a llevar a cabo desde el 30 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2017. En Asturias, la primera etapa irá de Gijón a Oviedo y continuará la siguiente de Oviedo a Mieres, y empezará de Gijón a Oviedo el día 30. Por eso creemos que apoyar estas marchas es una cuestión de dignidad y queremos que cuando lleguen a Oviedo este pleno ya se haya pronunciado apoyándolas. Este horizonte temporal justifica plenamente esa urgencia sobre la que se dudó y también justifica plenamente para nosotros y nosotras que se apoye a todas, que sea apoyada la moción y, por tanto, esas marchas por todas las personas que integran este pleno. No nos podemos olvidar que todos y todas nos veremos afectados por esa destrucción del sistema de pensiones, más allá de opiniones y de tesis darwinistas o parecidas. Si no lo estamos ya, muchas personas ya están afectadas por la bajada progresiva de las pensiones públicas. No debemos permanecer indiferentes a la degradación continuada que hace peligrar el futuro de las pensiones públicas. Por eso, la suma de gestos de apoyos en favor de las pensiones públicas será la mejor defensa de las mismas. Estamos hablando, por supuesto, de cohesión, de justicia social, y por eso queremos recibir el 30 de septiembre a los compañeros y compañeras de comisiones obreras y de UGT con el apoyo que se merecen. Debemos defender ese pacto intergeneracional que son las pensiones públicas. Por eso hemos traído aquí esta moción. Sí, más palabras. Tiene la palabra Ana Taboada. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a todas las personas que estáis aquí por las redes, escuchándonos en este largo y quizá tedioso pleno.
y por resistir hasta ahora. Quería dar las gracias y saludar a los representantes de los sindicatos de clase que han intervenido hoy aquí para defender el sistema público de pensiones. Y también quería saludar a las asociaciones de pensionistas que han venido hoy al Pleno también y que también están en la calle pues, reclamando pues, unas pensiones dignas, públicas, garantizadas y que además reclaman que estas pensiones se blinden constitucionalmente. Después de oíros, la verdad que compañeros ediles de la corporación y compañeros en este caso, la verdad es que el señor Patch me da la sensación de que vive en la City de Londres y el compañero Gerardo Antuña pues sigue con su teoría de decidir la política en los despachos, nada más. Pero creo que es que el mundo está cambiando y la política ya no se decide solo en los despachos. La gente quiere participar en política, ¿no? Y es que pues esa forma de trabajar, decidir las cosas en despachos y atender a la realidad social, que parece que es más tozuda de lo que ustedes conocen, porque, bueno, algunos sí han estado siempre metidos viviendo en la política, pero, bueno, otros conocemos la vida real y creo que sabemos cómo están nuestros compañeros y compañeras pensionistas viviendo y la situación en la que están, ¿no? Y, bueno, pues me parece muy bien y la verdad que me ha gustado mucho el ejemplo tierno que el señor Ladreda ha hecho al hacer la lectura de pie y la defensa de su moción, y defender a su compañero en ese sentido, pero creo que también hay que defender a mucha gente que está en la calle pasándolas muy mal. El sistema público de pensiones es uno de los pilares básicos de cualquier estado de bienestar y las sociedades desarrolladas. El derecho a percibir una pensión fundamenta la solidaridad entre generaciones y representa compromiso de toda la sociedad de asegurar un futuro digno a sus mayores. Por eso vemos con enorme preocupación y alarma el deterioro que nuestro sistema público de pensiones, y daré unos cuantos datos, lo siento, está sufriendo en los últimos años, y muy especialmente desde el 2011, con el actual Gobierno del Partido Popular. Hechos objetivos. 2011, cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social disponía de 66.815 millones de euros. A principios del presente año apenas quedaban 11.602 millones de euros. Ante esta disminución de casi el 83% del total acumulado, se puede afirmar que el Gobierno del Partido Popular se ha fundido el fondo de reserva, del que ha detraído la gigantesca cantidad de 55.213 millones de euros en apenas algo más de 5 años. Y lo ha hecho pervirtiendo el objetivo original del fondo, cubrir déficits transitorios del sistema al utilizarlo como instrumento de financiación de los pagos corrientes, es decir, para esconder el déficit estructural del sistema. Como el fondo ya no tiene la capacidad para seguir financiando el abono de las pagas extras, el Gobierno se ha visto obligado este año a prestar más de 10.000 millones de euros a la Seguridad Social. Por eso es urgente. Es decir, el Gobierno de Mariano Rajoy ha roto la hucha, se ha gastado su contenido y traspasa los problemas futuros a gobiernos futuros y futuras generaciones. Soluciones a corto plazo para diferir el problema, la palabra diferir creo que les suena, todo con el único objetivo de conservar la Moncloa. Nos parece alarmante también el déficit estructural que presenta actualmente nuestro sistema de pensiones. Déficit originado principalmente por dos causas. La primera, el tremendo desempleo causado por esta crisis del sistema capitalista que, dado que ha enriquecido enormemente a muchos especuladores financieros, nosotros consideramos que ha sido una gigantesca estafa organizada y perpetrada en beneficio de unos pocos privilegiados y en perjuicio de prácticamente casi toda la sociedad en su conjunto. Es evidente que con las tasas de paro que llegaron a ser superiores al 27%, los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social se desplomaron al dejar de cotizar más de 4 millones de personas. Estos millones de empleos perdidos en muchos casos eran de calidad y con retribuciones superiores a la media, desde luego superiores a las que ahora ofrece el mercado de trabajo. Segunda, la intensa devaluación salarial impuesta por las decisiones de la Unión Europea implantadas con diligencia y entusiasmo por el Partido Popular a través de sus reformas laborales. Como el propio Banco de España reconoce, entre 2009 y 2016, los salarios reales han caído una media de 5,4% en nuestro país. Ana, tienes que acabar, el tiempo se ha acabado. Pero las cifras son aún peores.
son peores entre las personas con una retribución más baja, donde la caída esa ya es un 20%. Una serie de datos básicos para entender por qué es la urgencia. Tienes que finalizar. Termino. Año 2013, tasa de paro del 27%. Sin embargo, se procede un golpe brutal al derogar la revalorización automática con el IPC, que ha supuesto un incremento que el sistema solo se actualiza un 0,25%, con lo cual tenemos que el 50% de las pensiones actuales tiene un importe de unos 700 euros. Ana, el tienes que acabar. 75 menos de 1.000 euros y el 0,25 de la revalorización. Llevamos ya 45 unos segundos de 75. más. Un segundo. No. Para ello Ana. debemos... Solo pido un segundo. Pido Por un favor. segundo. Por favor. Estoy pidiendo un segundo para concluir, si se me permite. Un segundo para concluir. Son 5 segundos. Se le ha permitido al señor Ladera concluir. Creo que tengo el derecho a concluir también. Vamos a ver, por favor. Vamos a concluir. Concluyo. Vamos a concluir. Las cifras objetivas están claras. Si os calláis todos, pues a lo mejor podemos concluir. Pedimos desde Somos Por Oviedo favor. un pacto para blindar constitucionalmente el sistema público de pensiones y ampliar la base social popular para ser capaz de revertir las nefastas políticas del Gobierno. Muy bien. Nada más. Palabras. Tiene palabra Gerardo Antuña. Gracias, alcalde. Espero la misma flexibilidad desde la dirección del Pleno. La he tenido. Y que no me corte. Gracias, señor. Le paso a la portavoz del PSOE el párrafo claramente de mi intervención que dice: claro que nos sumamos a la defensa del sistema público de pensiones. Hay que escuchar antes de intentar hacer una réplica. Segundo, si se renuncia al primer turno por miedo a la réplica, no se puede traer un texto que dure más de 5 minutos, que está tasado, señora Ana Taboada. 2 datos antes de entrar con los números del Ministerio, que supongo que será un ministerio mentiroso. 1, Zapatero congeló las pensiones. Zapatero. 2, cuando llega el primer gobierno del Partido Popular a España, tenemos que pedir un crédito porque la caja está vacía. Y creo que el último gobierno del PSOE estuvo apoyado por Izquierda Unida. Lo que no se lo puedo decir es a la portavoz de Somos, porque no sé si en ese periodo estaba en Izquierda Unida, en PC, en Ciudadanos por la Izquierda o en Somos, que no existía. Pero bueno, vamos a los datos que son bien recientes y los tenemos aquí. La nómina de la pensión del pasado mes de agosto subió, es muy cansino, pero son datos, señores, lo siento. La nómina de pensiones del pasado mes de agosto subió hasta nuevos máximos y la pensión media sube un 2%. El gasto en pensiones creció en agosto un 3%, hasta 8.790 millones, nueva cifra récord. La pensión media de jubilación se queda en 1.065,5 euros mensuales, casi un 2% más que en el mismo mes del 2016. La Seguridad Social destinó el pasado mes de agosto la cifra récord de 8.790,6 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 3% más que el mismo mes del 2016, según los datos publicados por el Ministerio. Tras 14 meses subiendo a tasas interanuales inferiores al 3%, ya son 16 meses consecutivos en los que el gasto crece en tasas del 3% o superiores. El número de pensiones avanzó en agosto un 1,1 respecto al mismo mes de 2016, hasta 9.532.495 pensionistas, un nuevo máximo histórico. Aunque la tasa de crecimiento interanual de agosto no es la más alta dentro de una serie histórica de la última década, con ella ya se acumulan 19 meses consecutivos de un crecimiento superior al 1%. En términos mensuales, el número de pensiones ha vuelto a incrementar en el mes de agosto respecto a julio. Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión, la de jubilación, la de incapacidad permanente, la viudedad, la de orfandad y a favor de familiares, se situó en agosto en 922,17 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual de casi un 2%. ¿Queremos más? Por supuesto que el Partido Popular, lo dijimos en la primera intervención, pero estos son datos del Ministerio. El espíritu de Viriato, frases grandilocuentes, lo que quieran en el Pleno, pero estos son datos. E insisto, le he preguntado al alcalde, y ahora ya está aquí mi compañero Eduardo, cómo se puede intervenir en el Pleno si se lo piden a alguien que no es uno del Gobierno, uno del tripartito del Gobierno, porque me gustaría contestarle. Muchas gracias. Vamos a votar la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? 14. A favor. En contra.
11 en contra. ¿Abstenciones? 2 abstenciones. Queda aprobada la propuesta y pasamos a la siguiente propuesta de urgencia. La séptima de las iniciativas de urgencia ha sido presentada por la portavoz del Grupo Municipal Somos Oviedo en relación a la defensa de una financiación suficiente del Museo de Bellas Artes de Asturias por parte del Gobierno autonómico. Plantea la exposición de motivos que concluye con la siguiente propuesta de acuerdo por parte del Pleno. Primero, instar al Gobierno de Asturias, entidad mayoritaria en el patronato del Museo de Bellas Artes de Asturias, a incrementar de manera sustancial su aportación para el funcionamiento cotidiano de este museo, acompañando el esfuerzo inversor del Ayuntamiento de Oviedo en este imprescindible equipamiento cultural público. Segundo, instar al Gobierno de Asturias a que priorice las plazas ya presupuestadas y aún no convocadas para cubrir las imperiosas necesidades que, en materia de personal, arrastra el Museo de Bellas Artes de Asturias. Para defender la urgencia, interviene Ana Taboada. Retiramos la moción porque las enmiendas desnaturalizarían la misma y se retira. Gracias. Pasamos, por tanto, al siguiente punto de orden del día, que es preguntas. Sí, preguntas, sí, ruego sí preguntas. Empezamos por Ciudadanos. Tiene la palabra Luis Zaragoza. Sí, Luis, ¿tienes la palabra? Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. El ruego que queremos hacer es sobre lo siguiente. Según información de prensa de hoy, el Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, está investigando un posible delito de financiación ilegal del Partido Comunista de Asturias a través de los ingresos generados por el Rincón Cubano, famoso chiringuito de las fiestas de San Mateo. La situación de los tradicionales chiringuitos es, a nuestro juicio, irregular, tanto en cuanto a su adjudicación como en lo relativo a la falta de control de los ingresos que generan. Y entendemos que el Ayuntamiento debe poner condiciones que eviten esas irregularidades. El impulso de la transparencia que todos los grupos políticos apoyamos nos ha llevado a publicar el patrimonio personal de los concejales, las cuentas anuales de los grupos municipales, entre otros muchos datos. Pero el Rincón Cubano, la Guinda, el Pinón Folisa, el resto de chiringuitos, funcionan desde la más absoluta opacidad, sin una licitación ni un contrato que establezca condiciones ni requisitos. Por ello, rogamos al señor alcalde que adopte las medidas oportunas para que la concesión de estas instalaciones lleve aparejada la obligación de presentar un informe detallado de las cuentas de ingresos, gastos y beneficios que se generaron durante la instalación de los chiringuitos. Nada más, gracias. ¿Alguna pregunta o ruego más? María. Tiene la palabra, por parte del Partido Popular, tiene la palabra María. Sí, gracias. Tengo una pregunta relativa a la convocatoria de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para las asociaciones culturales, porque ya estamos en septiembre y las bases no están y parece que tampoco van a estar. Quiero recordar que hicimos ya en el análisis de los presupuestos en 2016, ya protestamos enérgicamente porque se habían quitado subvenciones directas, alegando 1000 problemas, y se habían reservado 90.000 euros para que las asociaciones pudieran optar a ellas en régimen de concurrencia competitiva. Pasó el año 2016 y esos 90.000 euros nunca se pusieron a disposición de las asociaciones culturales. En este año 2017 se presumió muchísimo de haber incrementado esta cantidad hasta 175.000 euros, que cualquiera que sepa sumar, 90.000 que se han liquidado de un año, más otros 90.000 de otro año, son 180, con lo cual las asociaciones perderían, así todo, 5.000 euros. Pero la cuestión es que estamos en septiembre y pasa el año y otro año más sin que salgan a la luz esta convocatoria. Nuestra pregunta es ¿cuándo van a salir? Y nuestro ruego es que sean, por favor, inmediatamente. Y nuestro otro ruego es que, por favor, no menosprecien la importancia que tiene para el tejido cultural de esta ciudad las pequeñas asociaciones, que algunas están condenadas a desaparecer porque ya es el segundo año que no saben si poner en pie o no sus actividades porque no les llega ninguna ayuda. Gracias. Había alguna pregunta también, creo, por parte de Cristina, ¿no? Alcalde, yo, si sí, me permite, sobre... yo le agradezco mucho a María esta propuesta
Efectivamente, María tiene razón, no son 175, son solo 155.000 euros. Las dificultades que tenemos en estos momentos es que son dificultades sobrevenidas o a causa de una enfermedad de una persona de la Fundación de Cultura, que él fue el que hizo las bases, están hechas las bases, María. El señor interventor adjunto nos propuso hacer algunas modificaciones sobre esas bases que se está estudiando por otro funcionario de Cultura y que tenemos mucho interés el Gobierno en poner esto en práctica, María, porque sería la primera vez desde 1979, desde las primeras elecciones democráticas, que este ayuntamiento tendría subvenciones para las actividades culturales. Gracias por el interés, María. Tenía creo que Cristina, ¿no? Cristina, sí. Sí, pues aprovechando que UGT, que yo no tenía conocimiento, que UGT ha estado aquí presente en el Pleno, le pregunto al señor concejal de Economía si tiene interés en hacer una intervención respondiendo a las acusaciones que UGT le dirigen personalmente, donde le han calificado de incompetente y le dicen también que reflexione sobre si está capacitado para ejercer un cargo como el que ostenta. Estos calificativos están referidos a los nombramientos y ceses del personal que usted, ellos dicen, realiza en función, según exponen, de sus propios intereses. Motivo por el que nos gustaría saber, como dije anteriormente, si va a dar la callada por respuesta o si, ya que están aquí presentes hoy en el Pleno, les va a dar algún tipo de contestación cuando ellos están diciendo que usted hace unos ceses arbitrarios poniendo ante las cuerdas al concejal de personal. Esa es mi primera pregunta, pero tengo más. No sé si continúo con todas. Sí. Sí, después ya... Muy bien. Pues esta es referida al talud de la Hería, que como todos sabemos es dinamizado por diferentes entidades con las que el ayuntamiento mantenía un convenio. A día de hoy esos convenios no han sido renovados, aun cuando las entidades han cumplido con todos los requisitos y aun cuando existe una partida presupuestaria para ello. Tras más de 5 meses sin convenio, en los cuales las entidades no pueden realizar actividad alguna, porque evidentemente al no tener el convenio firmado, pues lo que pasa es que corren el riesgo de hacer algún tipo de actividad y de no poder cobrarla. De hecho, esto les ha llevado a una situación, en algunos casos, un poco extrema, porque tenían personal contratado para realizar el trabajo de desarrollo de estos convenios y por ello preguntamos si existe una fecha cierta para la firma de estos convenios. De no ser así, si se van a firmar este año o si directamente se desecha la posibilidad de firmar estos convenios a lo largo del 2017. Otra pregunta más, referida al IBI, que de verdad que siento ser un poco insistente referido a este tema, pero es que sigo teniendo preguntas y nos encontramos en el mes de septiembre, el mes en el que empieza el periodo en el que ya pueden pagar. El pasado jueves ya fue aprobado el acta de la Comisión de Economía, que se celebró el 27 de julio. En ese acta, que ya tenemos aprobado, se reflejan las palabras del concejal afirmando que concretamente, y referido al IBI, lo siguiente, que habrá 2 o 3 comunidades de vecinos que el único recibo que reciban sea mayor, pero luego dice concretamente, o a lo mejor no. Entonces, por ello, mi pregunta es si, conforme al expediente del ayuntamiento, donde constaban 3 comunidades, al menos constaban 3 comunidades afectadas por el IBI diferencial, ha existido alguna modificación que haga que alguna de ellas no esté afectada. E igualmente ya, al encontrarnos en el mes de septiembre, mes en el que usted instaba a una administradora que pidiera la liquidación del IBI al ayuntamiento para que con ella después realizara un escrito dirigido al propio ayuntamiento instando a que no se cobraba el IBI diferencial, si sigue en vigor esa propuesta. Y ya por último, quería hacerle un ruego. Usted antes, dirigido también al concejal de Economía, hablaba de un aumento de la inversión que pudimos cuantificar en 20 euros por vecino. Entonces, yo le ruego que también mencione, cuando hace esas aseveraciones, a los más de 500 vecinos a los que les afecta esta subida del IBI diferencial, que no son 20 euros lo que les repercute entre 40 y 110 euros. Por ello, el ruego es que se acuerde también de ellos en las próximas ordenanzas fiscales. Nada más, gracias. ¿Alguna pregunta más por parte del Partido Popular? No, ¿verdad? Bien, ¿quieres...? Sí, tiene la palabra Rubén Rosón. En cuanto a la política de personal que sacó aquí Cristina,
entiendo que las adscripciones provisionales, como pactamos todo el equipo de gobierno dentro de mi área, corresponden con una situación bastante compleja, que es que dentro del área de empleo, de promoción económica, de comercio y mercados, del Ayuntamiento de Oviedo, o sea, de esas 3 grandes áreas que forman parte del corpus fundamental del trabajo que tiene que hacer una ciudad del siglo XXI, no hay ni un solo funcionario, salvo uno, que pueda realizar esas tareas. Por eso es adscripción provisional, porque no existe la posibilidad de que ninguna otra persona dentro de esa área realice esas tareas. Hablamos también de personal. Lo que nunca voy a hacer, Cristina, es lo que llevó a Rodolfo Sánchez a declarar por apertura del juicio oral. Rodolfo le pide a la Fiscalía, el ex responsable de prensa del Ayuntamiento, le pide a la Fiscalía hoy mismo, y lo sabemos, por políticas de personal que hizo el Partido Popular, 5 años. 5 años de prisión. A Rodolfo, 5 años por personal. Lo acabamos de enterar ahora. En cuanto al talud de la Hería, y acabo ya, estoy contestando. Yo solo estaba evidenciando. Por favor, alcalde. por favor. Sí. ¿Me permiten? Claro. 5 años. ¿Me dejan hablar? Pero en el salón de plenos creo que el portavoz de Economía ni contesta a Por la favor, compañera que le ha hecho la pregunta. por favor, Gerardo. Alcalde, creo que estoy Por siendo favor. muy educado dirigiéndome a usted como alcalde, Sí. ni siquiera como presidente del Pleno, y estoy diciéndole que simplemente el portavoz de Economía no está contestando las preguntas y está otra vez diciendo cosas que no son correctas. Le exijo, como portavoz adjunto de este grupo, o que le retire la palabra o que lo encierre A en ver. algún sitio oscuro. Si dejáis que continúe la intervención, por favor. Está contestando Vamos a la ver. pregunta de la concejala, Por favor, señor alcalde. por favor. Si lo cesa, no le va a Rubén, echar, hombre. Rubén, hay tres preguntas. Me deja el Partido Popular. La segunda es salud de la Hería y la última es de Sobelibi. Por favor, contesta las preguntas o si no, no pasa nada, las dejamos para el próximo pleno. ¿De acuerdo? Contesto a las preguntas. En cuanto al tema de personal, nunca haremos lo que parece que la Fiscalía dice que hizo el Partido Popular, que es corrupción. 5 años de prisión al ex actual jefe de prensa del Partido Popular. Nosotros en política de personal no haremos eso. En cuanto al talud de la Hería, y es mi turno, es que si no, no me dejan hablar, alcalde. Es que si no, no me dejan hablar, no me dejan contestar. Entiendo que les fastidie que vuestros allegados estén imputados por corrupción. Entiendo que les fastidie, pero es un problema vuestro, no es un problema... Más me fastidia a mí que entro a un ayuntamiento con el ex asesor jefe de prensa que la concejales del Partido Popular. Os ruego, por favor, que dejéis continuar la intervención. ¿De acuerdo? Claro. Si me dejan acabar con mi intervención, y con las preguntas a las que contesto, en cuanto a la segunda pregunta del talud de la Hería, ya la he contestado en prensa, Cristina, y puedes pasarte por el talud de la Hería y puedes pasarte por las asociaciones y a ver si alguna asociación te reclama. Es mi turno y entiendo. Oye, es que así yo no puedo acabar mi intervención si no me dejan. Es que si no puedo acabar mi intervención. Es sencillo. No las voy a acabar, las dejamos para cuando estéis más tranquilos, que este pleno entiendo que estáis muy sulfurados, estas noticias de la Fiscalía entiendo que os revuelven las tripas. Contesto las preguntas en el siguiente pleno, porque entiendo que en este pleno tenéis las tripas muy revueltas. Por favor, acabemos este pleno de una vez. Rubén, se acaba las respuestas a las preguntas y si no, se responde en el próximo pleno, como de forma reglamentaria se puede hacer. Están contestadas todas las preguntas. Pasamos al siguiente punto del día. Perdón, señor alcalde. Sí. No se han respondido las preguntas... No, ¿qué? No, perdone, las preguntas del pasado pleno. Hay preguntas pendientes formuladas por mi compañero Cristina sobre el IBI, que el concejal Rubén Rosón no contestó y que está obligado a contestar en este pleno. Lo comunicamos en la Junta de Portavoces, el secretario se comprometió a revisar el acta y los portavoces del equipo de gobierno me dieron la razón de que las preguntas no se habían solventado. Esas preguntas tienen que contestarse en el pleno antes que los concejales de la oposición ejerzan en el pleno de hoy el turno de preguntas. Luego está pendiente que el señor Rosón conteste las preguntas del pleno del mes pasado. Señor presidente. Perdón, tengo aquí la parte de errores y preguntas del pleno último de agosto, donde hay una intervención mía ante las preguntas de Cristina, donde
Si quiere la leo, se la recuerdo, pero eso se la paso después, donde explico que las preguntas que está haciendo se refiere a un asunto que estaba en vía judicial y que, por tanto, era prácticamente imposible hacer ninguna planificación sobre alguna de sus preguntas en referencia al IBI, dado que es un asunto que estaba en proceso judicial y depende cuál sea esa resolución y, en consecuencia, las actuaciones serán derivadas de los resultados que se generen a partir de ese proceso judicial. Ahí le paso después el documento, se lo recuerdo, que forma parte del acta del Pleno. En cualquier caso, ha vuelto usted a hacer más preguntas sobre el IBI, están recogidas y espero y supongo que el próximo Pleno Rubén Rosón le contestará. ¿De acuerdo? Pasamos. Vamos a ver, si hay alguna cuestión que considera que no se ha contestado, pues la requiere algún punto concreto que no se haya contestado, lo requiere y se le contestará en el próximo Pleno, ¿de acuerdo? Bueno, yo sí. Por favor, he acabado el turno de preguntas y, por tanto, pasamos al siguiente punto de orden del día. En información del equipo de Gobierno, se da cuenta de 5 resoluciones relativas a sustituciones temporales de miembros del Gobierno. En primer lugar, la resolución 11.635 por sustitución temporal de las funciones del alcalde que ejerce la segunda teniente de alcalde, doña Ana Rivas, entre el 5 y el 12 de agosto. La segunda, la 11.636, en la que se sustituye temporalmente a la concejala de Gobierno, doña Ana Taboada, el 1 al 15 de agosto, por parte del concejal don Rubén Rosón Fernández. La tercera, la 11.644, por la que se sustituye al concejal de Gobierno, don Rubén Rosón Fernández, entre el 21 de agosto y el 3 de septiembre, en este caso por doña Ana Taboada Coma. Y la quinta es la sustitución temporal de las funciones de don Ricardo Fernández Rodríguez por parte de doña Ana Rivas Suárez en el periodo del 10 al 31 de agosto del 2017. Perdón, quedaba una última de sustitución del concejal de Gobierno de Ignacio Fernández del Páramo entre el 15 al 30 de agosto, sustituido por doña Ana Taboada Coma. Y, por último, en esta parte, las resoluciones de la alcaldía y concejales de Gobierno y delegados del periodo asciende a 1.319. Damos el tiempo finalizado.